Mira esta bandera. Es rara, ¿verdad? Parece una bandera nórdica, pero no es realmente una que asociemos con ninguno de los países nórdicos. También altera la cruz nórdica con este tipo de diseño de Lausana. Representa a un pueblo nórdico del que probablemente nunca hayas oído hablar. Uno que tiene un nombre sacado directamente de no sé, como de Game of Thrones, la verdad. Se llaman los fineses del bosque. Es curioso, son de ascendencia finesa, como indica su nombre, pero no viven en Finlandia. En cambio, están dispersos por los bosques de Suecia y Noruega. Estas personas tienen una identidad propia como pueblo, así que vamos a descubrir por qué. Para entender quiénes son los fineses de los fiordos, tienes que regresar a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. En ese tiempo, Finlandia no era un país independiente, era parte del Reino de Suecia. En el este de Finlandia, en regiones como Sabonia y el norte de Tavastia, los agricultores locales habían perfeccionado una técnica especial llamada agricultura de tala y quema. En finlandés llamaban a esta práctica sverie. Consistía en limpiar bosques densos, generalmente de abetos. Prendían fuego a la madera y plantaban un tipo especial de centeno directamente en la ceniza rica en nutrientes. Este centeno de rosa y quema producía rendimientos muy altos, pero el método de cultivo consumía enormes cantidades de bosque muy rápidamente. Una vez que se quemaba un terreno y se cultivaba durante un par de temporadas, el suelo perdía sus nutrientes y los agricultores tenían que pasar a quemar una nueva sección del bosque. Sé que esto suena un poco irrelevante para la historia, pero en un momento vas a entender su importancia. En ese entonces también controlaban Finlandia. La corona sueca estaba preocupada por esa frontera oriental. Rusia y Novgorod presionaban constantemente al este de Finlandia y reyes suecos como Gustavo Vasa y Erico el XIV querían asegurar su territorio. Así que su solución fue simple. Animaron a los agricultores finlandeses a mudarse a las tierras fronterizas poco pobladas y quemar los bosques salvajes para hacer granjas, asentarse y de alguna manera tener una presencia permanente ahí para mantener alejados a los rusos. Con el tiempo, a medida que la población crecía y la buena tierra forestal dentro de esas regiones se volvía escasa, estos agricultores tuvieron que empezar a buscar más lejos algún lugar donde establecerse. Y aunque muchos se mudaron al norte o un poco más al este, alrededor del 10 al 15% en realidad se fue a la costa. Cruzaron el mar Báltico hacia el oeste y fueron directamente a Suecia durante las décadas de 1580 y 1590. En Suecia, el rey Carlos IX y después Gustavo Adolfo recibieron activamente a estos migrantes finlandeses. Las autoridades reales también querían poblar las tierras fronterizas salvajes en el centro y oeste de Suecia, en la frontera con Noruega. Para mejorar el trato, los reyes incluso ofrecieron a los colonos 7 años completos de exención total de impuestos y les prometieron la propiedad de grandes parcelas de tierra fértil. Y la gente se sintió atraída por esta oferta, así que ola tras ola, familias de Sabonia se asentaron en provincias como Dalarna, Värmland, Gästrikland y Hälsingland. Estos primeros finlandeses eventualmente se vieron obligados a dejar sus técnicas de tala y quema y tuvieron que buscar nuevos trabajos, igual que a veces hacemos hoy en día. Para la década de 1620, estas familias empezaron a avanzar aún más hacia el oeste, cruzando a Noruega, que en ese entonces formaba parte de Dinamarca-Noruega. Se establecieron incluso en los condados orientales de Hedmark, Uppland, Akershus, Buskerud y Oslofjord. Y así, la mayor concentración de estos colonos finlandeses terminó en una densa región boscosa a lo largo de la frontera entre Suecia y Noruega. Esa área se conoció y todavía se conoce hoy como Fiskaugen en noruego o Fiskaugarna en sueco, que se traduce directamente como los bosques de los fineses. Debido a que la región era aislada y densa, los colonos podían cruzar fácilmente de un lado a otro de la frontera, la cual no se trazó oficialmente hasta mucho después, creo que en 1751 o algo así. Es como si hubieran creado una isla finesa o un conjunto de pequeñas islas finesas en la frontera de sus dos países vecinos. En los registros oficiales dano-noruegos de 1648 a estas personas se les llamaba fineses del bosque.
Localmente también se les llamaba fineses del centeno por lo que plantaban, fineses de Sabonia por su lugar de origen, o fineses de rosa y quema por el método específico que usaban para cultivar. Y viviendo en lo profundo de estos bosques escandinavos, desarrollaron una cultura que era notablemente diferente tanto de los aldeanos suecos y noruegos nativos, como también de sus parientes originales en Finlandia. En su tierra natal, Sabonia, la agricultura de tala y quema era solo una parte de una sociedad finesa más amplia que incluía aldeas asentadas, iglesias y redes comerciales establecidas. Pero cuando los finlandeses del bosque se mudaron a Escandinavia propiamente dicha, se adentraron más en la naturaleza virgen donde no vivía nadie. Y basaron por completo su supervivencia en granjas aisladas en el bosque, lo que hizo que su cultura fuera muy particular. Construyeron estructuras de madera distintivas como chozas de humo llamadas sabu sauna o roikun, que se calentaban con enormes hornos de piedra. De hecho, no tenían chimeneas, lo cual es bastante interesante. El humo llenaba la habitación para calentar el edificio y mantenerlo seco, y luego escapaba por una pequeña ventilación en el techo. Su estilo de vida era muy diferente al de los agricultores escandinavos locales con los que vivían cerca. Los suecos y noruegos nativos dependían más de los campos permanentes y la cría de ganado. Los finlandeses del bosque, por otro lado, dependían del ciclo de talar abetos, quemarlos, plantar centeno en las cenizas y luego mudarse a una nueva sección del bosque. No se quedaban en un solo lugar para siempre. Y esta diferencia en la forma en que usaban la tierra creó mucha tensión con el tiempo. En los primeros años todo estaba bien. Las autoridades escandinavas adoraban los altos rendimientos de grano que producían los finlandeses del bosque, pero a mediados del siglo XVII las cosas empezaron a cambiar. Una nueva industria del hierro estaba creciendo muy rápido en toda Suecia y también en Noruega hasta cierto punto. La fundición de hierro requería enormes cantidades de carbón vegetal, el cual tenía que producirse a partir de madera. Así que, de repente, los vastos bosques de pinos y abetos ya no se veían como tierras salvajes esperando ser quemadas para cultivos. Ahora eran un combustible valioso para las fundiciones de hierro. Los finlandeses del bosque y su agricultura de tala y quema de repente fueron vistos como una amenaza económica, porque los árboles ya no eran prescindibles. Las autoridades afirmaban que estaban destruyendo madera valiosa. En 1647, quemar el bosque para la agricultura fue oficialmente prohibido. El Estado obligó a los finlandeses del bosque a suministrar carbón vegetal barato a las fábricas de hierro, y así dejaron de poder sembrar su centeno. Junto con la presión económica llegaron políticas sociales muy agresivas dirigidas a la asimilación forzada, a menudo llamada suequización o norueguización. En Suecia, las leyes prohibieron el uso del idioma finlandés y a quienes se negaban a obedecer les quemaban las casas. En Noruega, el rey Federico III emitió un decreto en 1648 que daba a los finlandeses del bosque una opción: regresar a Suecia o pagar exactamente los mismos impuestos que los noruegos nativos. No es una propuesta tan injusta, para ser justos. En ese momento, los noruegos también realizaron un censo de estas personas y contaron 1225, lo cual no es mucho, pero supongo que es relevante en este contexto temprano. Sin embargo, a pesar de esa fuerte presión y de tener que acatar las nuevas reglas, los finlandeses del bosque lograron mantener viva su identidad durante siglos. Su idioma, un dialecto único conocido como Värmlands-Longsbongin Finnish, sobrevivió en lo profundo de los bosques hasta bien entrado el siglo XX. Los últimos hablantes nativos fluidos fallecieron en los años 60, no fue hace tanto tiempo. Y aunque el idioma eventualmente desapareció, la identidad cultural de los finlandeses del bosque en realidad ha experimentado un gran resurgimiento en los últimos años. Hoy en día son reconocidos como una minoría oficial en Noruega. Miles de personas, tanto en Suecia como en Noruega, pueden rastrear sus raíces familiares hasta estos colonos del bosque. De hecho, incluso miembros de la actual familia real sueca, como el príncipe Daniel, tienen ascendencia finlandesa del bosque documentada. Para honrar este legado, en 2022 se adoptó una bandera cultural oficial para los finlandeses del bosque, después de un concurso de diseño en el que cientos de personas enviaron posibles banderas. La elegida presenta una cruz nórdica amarilla sobre un fondo verde, delineada con bordes rojos delgados y con un rombo negro en el centro. Y cada detalle en la bandera cuenta una parte de su historia, supongo. El fondo verde representa los enormes bosques que dieron forma a toda su forma de vida. El borde rojo, el fuego que usaron para quemarlo, y aparentemente el sagrado árbol de Cerval, que, para ser honesto, no estoy muy seguro de qué es eso. La cruz amarilla representa el centeno dorado que cultivaban en la tierra quemada, y el diamante negro en el centro simboliza el hollín oscuro que quedaba después de los incendios de tala y quema. Y el rombo también es un antiguo símbolo tradicional de fertilidad que se encontraba tallado en edificios históricos de los finlandeses del bosque. Las proporciones de la cruz combinan elementos de las banderas nacionales de Suecia y Noruega, lo que refleja cómo la comunidad de los finlandeses del bosque abarca ambos lados de sus fronteras.
En mayo de 2023, la bandera fue izada en el ayuntamiento de Oslo para conmemorar los 200 años de la Marcha de los 12 Hombres, que fue un viaje histórico en 1823, donde los delegados de los finlandeses del bosque viajaron a Estocolmo para pedirle al rey Carlos XIV que les permitiera tener sus propias iglesias de habla finesa. No estoy seguro si tuvieron éxito, y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Mientras los finlandeses del bosque talaban árboles en los bosques centrales de Escandinavia, otro grupo descendiente de finlandeses estaba construyendo un estilo de vida completamente diferente mucho más al norte. Estas personas son conocidas como los Kvens. Los Kvens son una minoría étnica que vive en el norte de Noruega, principalmente en los condados de Troms y Finnmark. Las principales oleadas de migración Kven al norte de Noruega ocurrieron entre los siglos XVIII y XIX. Los colonos se mudaron principalmente desde comunidades de habla finesa en el valle de Tordensjö, el norte de Ostrobotnia y Kainuu. Muchos huían de las malas cosechas, las guerras y el hambre en Finlandia. Otros fueron atraídos por nuevas oportunidades económicas en el norte, como las minas de cobre en Alta y las ricas pesquerías costeras en Varanskjer. Cuando comparas a los Kvens con los finlandeses del bosque, sus orígenes comparten algunas raíces comunes, pero sus identidades culturales y el entorno geográfico, así como su papel en la historia escandinava, se desarrollaron de maneras muy diferentes. Los Kvens se establecieron a lo largo de los fiordos árticos, en bahías y valles fluviales del norte de Noruega. Sus roles económicos también eran muy diferentes. Los Kvens eran colonos árticos. Combinaban la agricultura a pequeña escala con la pesca en ríos, la pesca marítima, la artesanía y la minería, o simplemente el comercio. Sus relaciones con los nativos de los lugares a donde se mudaron tampoco eran las mismas. Los finlandeses del bosque vivían en regiones deshabitadas rodeadas de comunidades agrícolas escandinavas nativas, lo que llevó a conflictos por el uso de la tierra y todo el asunto del carbón vegetal. Los kvenos se establecieron en el extremo norte junto al pueblo indígena Sami y algunas comunidades costeras noruegas. De hecho, en muchos registros antiguos, los kvenos y los Sami en realidad eran agrupados juntos y compartieron desafíos similares bajo las políticas de asimilación estatal en Noruega. Pero mientras los fineses del bosque desaparecieron debido a los esfuerzos de asimilación más al sur, el idioma Kven en realidad sobrevivió y sigue siendo una lengua minoritaria viva hoy en día. Evolucionó a partir de dialectos finlandeses del norte, incorporando muchas palabras prestadas del noruego a lo largo de generaciones de separación. Hoy en día, entre 2 y 8 mil personas todavía hablan o entienden el Kven y está oficialmente reconocido como un idioma minoritario regional en Noruega, con su propio consejo lingüístico y programas educativos. Los Kvens también tienen su propia bandera, que fue adoptada en 2017. Sin embargo, no es una cruz nórdica ni una adaptación de una. La bandera Kven tiene un fondo azul brillante, con un símbolo tradicional de estrella floral amarilla y roja en el centro, conocido como la rosa del sol o la rosa Kven. Este tipo de flor geométrica tiene raíces profundas en la artesanía tradicional Kven, así como en los textiles y tallados en madera. Se dice que el campo azul representa el cielo ártico y las aguas costeras que definieron su estilo de vida en el norte, mientras que el símbolo de la estrella representa su herencia e identidad compartidas. Y hoy, ya sea para representar directamente a personas de ese origen o a sus descendientes. Ambas banderas ondean oficialmente en Noruega y Suecia, enseñándonos un poco más sobre su historia y haciéndonos descubrir a algunos pueblos nórdicos de los que tal vez nunca habíamos oído hablar antes. Al menos sé que yo no había oído hablar de ellos.